Bienvenidos al Taller Urbano, el programa donde compartimos sobre la vida en las ciudades dominicanas. Continuamos con nuestra serie El futuro de las ciudades dominicanas. Nos acompaña en esta ocasión el arquitecto Luis Eduardo Delgado, profesor universitario, profesor de urbanismo, de diseño urbano, director que ha sido de planeamiento urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional y persona con amplia experiencia en el mundo urbanístico y en el mundo de la arquitectura. Bienvenido, Luis Eduardo, aquí estás en tu programa Taller Urbano. Muchas gracias, Pedro. Dispuesto a ver qué es lo que vamos a visualizar, que espero que llegue a buenos oídos. Yo también. Pues una de las cosas que me motivó a invitarte a este programa es que tú eres una persona que primero siempre ha dicho las cosas muy claras y que no ha habido ningún tipo de cadena que te impida a expresarte claramente tu opinión sobre los temas profesionales. No ha habido limitación de ningún tipo y en ese sentido es lo que buscamos en este tipo de programas. El mundo cambió a partir del 2008. El 2008 cambia la situación económica mundial, el panorama del mundo inmobiliario está afrontando una larga crisis que según algunos expertos va a durar 10 años, apenas llevamos 5, y esto afectará obviamente no solo el turismo, no solamente los nuevos desarrollos, sino las ciudades antiguas como Santo Domingo, las ciudades ya establecidas, sufrirán alguna transformación o cambiará el ritmo de esas transformaciones o la naturaleza de ese crecimiento que quizás tuvimos en estos últimos años. ¿Qué tú opinas sobre eso? Bueno, lo primero es que realmente Santo Domingo es una hipertrofia urbana, o sea, es una ciudad que ha crecido desmesuradamente por razones que ya nosotros habíamos conversado. Sí. Falta de una planificación, de un plan nacional de desarrollo, es decir, falta de planes regionales, sectoriales, etcétera. Y realmente Santo Domingo no es la atracción, sino que es el lugar común de la repulsión del resto del país, de personas y de una población que busca, como quiera, una mejoría en su vida por cercanía, no quizás por el monumento que reciban, sino por la cercanía a una serie de servicios básicos y de alguna esperanza también que la ciudad claro, otros que las otras. Y nosotros hemos crecido inconmensurablemente. Lo que tú me dices y tu visión de lo que viene a ser la ciudad después del 2008, lo que va a ser la ciudad, yo creo que la ciudad va a seguir un proceso de arrabalización, porque no hemos tomado medidas para impedir eso y no estamos ahora en disposición ni tenemos los recursos para tomarlas. Va a haber un proceso de arrabalización. Yo no sé si tú estás al tanto de las permanentes ocupaciones de terreno en la periferia de la ciudad. Así es, yo creo que se confluyen tres procesos, coincidiendo con lo que acabas de decir. Uno yo lo llamo el Nueva York chiquito, que ha sido la ilusión de la última década. Pero han coexistido dos procesos en dirección contraria. Uno yo lo llamo la habanización, es decir, una ciudad que va envejeciendo y que partes de esa ciudad se van envejeciendo. Y un tercer fenómeno que lo llamaríamos la nairobización o bombaización, ¿verdad? Ciudades como Bombay y Nairobi que tienen una gran población muy pobre, periférica, que constituye realmente el fuerte de la ciudad. Vamos en el próximo segmento a continuar con nuestros análisis con el arquitecto Luis Delgado después de escuchar estos mensajes. Continuamos con nuestro taller urbano en este segundo segmento y con el arquitecto Luis Delgado. Comentábamos sobre las fuerzas divergentes que inciden en una ciudad como Santo Domingo. Hablamos de un primer modelo que era el modelo del Nueva York pequeño,
que obviamente vendrá reducido en sus aspiraciones, y de las fuerzas abanizantes o de las fuerzas nairobizantes. Y escuchamos entonces la respuesta del arquitecto Luis Delgado. Sí, yo digo que abanizantes sí, o sea, pero La Habana Vieja, Eusebio Leal la mantiene en muy buenas condiciones. Nosotros realmente nuestra ciudad primada, la ciudad intramuros y principalmente lo que llaman la ciudad de Obando, tiene un proceso, pero la ciudad intramuros completa en muchas de sus partes, porque yo he tomado la Juan Isidro Pérez, yo he estado en varios sitios, un proceso de arrabalización. ¿Está esa ciudad mejor hace 10 años? ¿Estaba mejor hace 10 años o está peor ahora? ¿Cómo ha variado? Va empeorando. Va empeorando. Sí, porque realmente las leyes de incentivo que había una ley de incentivo para quien restaurara una de esas viviendas, se eliminó. Y esa ley de incentivo daba una gracia de X años, creo que 20 años, para no pagar impuestos sobre ella. Yo he estado bregando y luchando mucho para que se vuelva a implantar esa ley. Se vuelva a implantar esa ley porque realmente lo que va a tomar el Estado es muy poco. Y yo digo, en unas cartas... Comparado con lo que ganaría la ciudad. Claro, y con lo que ganaría el mismo Estado, porque el que restaura tiene que comprar materiales. Correcto. Y esos materiales pagan impuestos. Y genera empleo. Y genera empleo que hacen económico. falta. Sí. Y entonces yo creo que realmente es una dinámica que se crearía en la zona y el rescate de muchas de esas viviendas, porque las personas que viven ahí en un estado de promiscuidad, inclusive familias que viven a veces en una sola habitación, en muchos casos de casas muy antiguas, la depredan, o sea, se llevan las maderas o toman y ponen en peligro la construcción misma. Sí. Yo creo que esa ley de incentivo debe de buscarse que vuelva otra vez a... Claro. Entonces vamos a decir que el modelo abanizante es rescatar y conservar. Y conservar. Vámonos ahora a lo que yo llamaría la bomba de tiempo. Estamos rodeados y el incremento de la delincuencia, el incremento de la desobediencia ciudadana, del respeto a las normas urbanas, es creciente. Estamos rodeados de una impresionante masa de tejido urbano muy depauperado, con muchas limitaciones de recursos y de servicios, con una población que ansía vivir en una ciudad, pero que no logra insertarse en ella. Es el fenómeno de la marginalidad, que a la vuelta de los años en que fui tu alumno en la universidad, han pasado ya 30 años, ese fenómeno, en lugar de revertirse, se ha incrementado. ¿Cómo podría pensarse un futuro inmediato, a corto plazo, 10 años, del comportamiento de esa parte de la ciudad? Bueno, realmente yo tengo mis dudas sobre de que nosotros podamos rehabilitar esa parte de la ciudad. Se necesitaría un esfuerzo y un interés tremendo del gobierno central, no solamente, y de políticas de vivienda, no solamente que el sector vivienda se vuelque todos los recursos en la ciudad de Santo Domingo, sino también la creación de viviendas en el interior del país. En muchos de los... Como una válvula de escape a evitar la macrocefalia urbana que nos afecta. Que nos afecta a nosotros, claro. Cierto. Yo creo que hay diseños muy interesantes de villas autosustentables para hacerse en las regiones rurales, donde nosotros tenemos diseños de núcleos urbanos, pequeños núcleos urbanos, con todos los servicios básicos y con tierras que se van a hacer tipo kibutz, a explotarse con invernadero y esas cosas por la comunidad. Como un modelo de vida más sencillo, más simple, quizás menos pretencioso, menos ostentoso, que es quizás uno de las guías que han ido deformando nuestras ciudades, ¿verdad? Sí, o sea, no es simplemente de mantener al ciudadano y a la población en su lugar. Sí, de manera que cada cual, obviamente, gracias a la tecnología, pueda mantenerse informado, mantenerse comunicado, sin tener que desplazarse a las grandes ciudades. Grandes ciudades. Es correcto.
Vámonos al tercer segmento después de estos avisos para concluir con nuestra entrevista con el arquitecto Luis Delgado. Llegamos a la última fase de nuestra entrevista con Luis, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos y de compartir sus experiencias, su dilatada carrera profesional y docente, y su conocimiento profundo y sobre todo su sinceridad en cuanto a captar que los procesos urbanos son determinantes en el carácter de las personas y en el desarrollo ulterior de sus vidas. En este último segmento, hablemos de las personas, el ciudadano urbano de hace 30, 40 años comparado con el ciudadano urbano de hoy en día. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo respeta las leyes? ¿Cómo usa la ciudad? ¿Cómo piensa él que la ciudad debe ser manejada, debe ser administrada? Fíjate, yo creo que ha habido un fraccionamiento del territorio nacional. O sea, todos los días aparece una nueva municipio, un distrito municipal, etcétera, etcétera. Un senador, un diputado, un síndico adicional. Y realmente los recursos que pudieran utilizarse en otras cosas se van a funcionarios. Y desgraciadamente a otra cosa peor en muchos casos, que son las salas capitulares. Que las salas capitulares, en vez de propender a que se respeten las leyes y las leyes que ellos mismos aprueban, las normativas, todo ese tipo de cosas, las resoluciones, ordenanzas, etcétera, lo que buscan es la forma de violarlas. La forma de violarlas a través de situaciones que son desgraciadamente muy oscuras. O sea, en vez de respetar los linderos, por ejemplo, los retiros a los linderos, pues se busca una salida pegándole una multa. Pero esa multa te da permiso a ti a irrespetar las cosas. Entonces, si la autoridad, pues cito los ayuntamientos, pero eso se refleja en toda la parte de la autoridad que es la que tiene la obligación de hacer cumplir las leyes. Si la autoridad, sea eso en el tránsito, sea eso en las construcciones, sea eso en el medio ambiente, etcétera, no toma realmente la decisión de que la ley es igual para todo el mundo, que la ley tiene que respetarla a todo el mundo, blanco, negro, intelectual, analfabeto, militar, político y el pueblo de a pie, que todo el mundo tiene que respetar la ley, igual para todos. Es el gran dilema entre la formulación de políticas y su cumplimiento o el manejo de los casos particulares. Eso es lo que tú planteas. Claro, es que hay un problema. Fíjate, nosotros estamos llenos de leyes, pero ¿dónde es que fallamos? En la gestión, realmente, en poner, en ejecutar esas leyes. Es clave, la gestión urbana. Sí. La gestión urbana es clave en todas estas cosas. Y la misma gestión de parte económica, social, etcétera, porque todo esto son fuerzas que inciden lo político, lo económico, lo social en la población. Sí, tú contabas una anécdota muy sintomática de que cuando un agente del tránsito de AMET detiene a alguien, ¿qué es lo primero que le pregunta? Que si soy militar. O si es funcionario. O si es funcionario. Para, en función de esa respuesta, él saber su actuar. No sabiendo, ¿verdad? O no comprendiendo que la clave es actuar igual para cualquier persona. Pero eso pasa también no solamente con los AMET, sino también con los militares y los policías en los retenes. A veces que están buscando armas o buscando cualquier cosa y ahí también te preguntan. Y yo tengo una anécdota también de que en un momento determinado yo le llamé la atención a un AMET porque estaba permitiendo fuera de los letreros que había, que separaran muchas guaguas paralelas y habían formado un tapón grandísimo. Y había una meta ahí, yo le dije, señor, cumpla su deber. Y lo que me dijo fue una grosería, cállese viejo de... Sí. Y entonces a veces uno dice, bueno, pero si esta es la autoridad. En Suiza es muy diferente, que los ciudadanos tienen autoridad para llamar la atención a cualquier infractor. Claro, pero no podemos comparar nuestras ciudades con esas cosas. Yo digo que si no hay planificación,
si no hay un plan nacional de desarrollo, si no se regionaliza este país, si no hacemos el proceso inverso que se ha hecho ya en muchos países, de ir quitando distritos municipales y cosas de esas, realmente el futuro del país es muy incierto. Hemos fraccionado el territorio, todo el mundo quiere tener una cuota de poder en él, sí. Y con esa cuota de poder que da también prestigio social y económico, realmente se descuida todo lo otro. No cabe duda, Luis, que habiendo cambiado la situación mundial, es necesario revisar nuestras líneas de acción y nuestras políticas, porque de lo contrario la solución a los problemas del futuro inmediato pues no va a ser la mejor. Es que por eso te digo que nosotros ese fraccionamiento tenemos que revertirlo, porque los escasos recursos con que cuenta el país no pueden irse únicamente en salarios y de empleados públicos. Bien, hemos llegado prácticamente ya a la conclusión de este taller urbano y se nos ha quedado material pendiente, porque hablar con Luis Eduardo Delgado es una fuente inagotable de conocimiento y de una visión no comprometida, que es la que realmente nuestras ciudades, nuestras sociedades necesitan. Muchas gracias por compartir con nosotros este taller urbano.